Pan de vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Con mucho gusto de saludarlos nuevamente como todos los fines de semana. Queremos iniciar el programa de hoy con el audio del primer video de Papa Francisco, con el cual inicia su 7º año de ministerio compartiendo la intención de oración. Video en el que confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa y que acaba de publicarse esta semana con un importante mensaje a favor de la libertad religiosa y de las personas que sufren discriminación. El Santo Padre invita a todas las personas a elegir el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todos, y para ello es fundamental poner fin a tantas restricciones que mucha gente encuentra al querer profesar su fe. Escuchemos a Papa Francisco. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Este fin de semana, queridos hermanos, corresponde a la solemnidad del bautismo del Señor, el domingo posterior a la solemnidad de Epifanía, y con ella finaliza el tiempo litúrgico de la Navidad. Esta ocasión los invitamos a escuchar un pasaje muy importante en la historia de nuestra fe. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. Escuchémoslo. Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo,
a quien no merezco desatarle ni las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y del cielo se escuchó una voz que decía: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Y hoy estamos en la mesa de análisis Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, Javier Soto y un servidor, Salvador Alejandro. Monseñor Pedro Agustín, hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro bautismo, que es un trascendental evento que no ocurrió hace muchos años en comparación con el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es el comienzo de la jornada de toda nuestra vida. Es el inicio del proceso de incorporarnos al cuerpo de Cristo y ser parte de Él. Bienvenido a Pan de Vida, como siempre, Monseñor Pedro Agustín. Queridos amigos, pues vamos a meditar el Evangelio. Bueno, yo quisiera recordar que este 9 de enero la Iglesia recuerda el bautismo del Señor Jesús y con esta celebración litúrgica se cierra el tiempo litúrgico de la Navidad. Por eso, para mí es una gran alegría el poder haber hecho estos 3 comentarios sobre la Sagrada Familia, la Epifanía del Señor y ahora el bautismo. Como hemos escuchado en la narración del Evangelio, San Juan Bautista está reconociendo que el bautismo que él le da al Señor Jesús es un bautismo penitencial, de tal manera que, dado que la palabra bautizar significa sumergir, bueno, pues si hay una acción, un signo externo que sería la inmersión ahí en las aguas del río Jordán, pero es un acto penitencial lo que está haciendo Juan Bautista. El sacramento del bautismo, instituido por Jesucristo, nos confiere 4 gracias muy importantes. Nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos vivos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. De tal manera que pues ahí entendemos con mucha claridad la distinción entre uno y otro bautismo. El primero es un acto penitencial, el segundo es un sacramento. Yo esto lo aclaro porque luego a veces algunos hermanos separados piensan que y dirán, ¿por qué se bautiza a los católicos desde niños y el Señor Jesús se bautizó a los 30 años? Bueno, pues desde que aquello fue un anticipo de una realidad sacramental que la Iglesia vive en obediencia a lo que el mismo Señor Jesús nos pide. Así es. Cristo resucitado enviará a los apóstoles y les dirá: bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues esta vida nueva en Cristo, cerramos el ciclo de la Navidad, entraremos al tiempo ordinario mañana, el lunes 10 ya será el tiempo ordinario. No significa que pues ya como que nos olvidamos de Dios. No. Es que lo ordinario es de que con la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, cada uno de nosotros estemos evangelizando. Y aquí me detengo para otra meditación. Muy importante. Juan Bautista dirá que Jesús bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Después de este bautismo penitencial comienza la vida pública del Señor. Lo ordinario tendría que ser que cada uno de nosotros, en cuanto a cristianos, sobre todo en este año 2022 y toda la vida, movidos por el Espíritu Santo, compartamos el Evangelio. Sintamos la alegría en nuestro corazón, tengamos entusiasmo, no nos dejemos vencer por el mal, sino que al contrario, fortalecidos en el Señor, enfrentemos todos los problemas y dificultades que tengamos en la vida y disfrutemos todo lo bueno que ocurre también a nuestro alrededor. Pues queridos amigos, verdaderamente hoy que cerramos este ciclo de la Navidad, quiero decirles feliz Navidad y también quiero decirles
Feliz Año Nuevo. Que el amor del Señor esté siempre en sus corazones y que la gracia y la fuerza del Espíritu Santo les alegre, les llene de entusiasmo y les haga grandes evangelizadores, constructores de una realidad que podríamos llamar la civilización del amor en medio de esta cultura de la muerte que nos rodea. Seamos luz del mundo, movidos por el Espíritu de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias, Monseñor. Igualmente una bendición y gracias a Dios por contar con su comentario, con su apoyo, con su colaboración siempre en Pan de Vida. Es un gusto escucharlo. Y queridos radioescuchas, pues ya saben, hay que seguir difundiendo la palabra bendita, el Evangelio. No hay que darnos por vencidos. Hay que trabajar para que esta civilización sea la civilización del amor. Muchas gracias, Monseñor. Dios te bendiga. Agradecemos a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz por este comentario verdaderamente valioso. Y ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Buen día, Javier. Para gloria de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio muy importante. Nos gustaría escuchar tu opinión sobre este valioso evangelio. Muchas gracias, Salvador. Excelente día a todos. Es un pasaje muy hermoso el que acabamos de escuchar, ya que escuchamos dos voces diferentes. Una es la voz de Juan el Bautista, la cual confirma en la tierra quién es Jesús y cuál es la actitud que nosotros como seguidores de Cristo y como declaradores de su poderío debemos tener. Es Juan quien lo bautiza, pero él entiende que él no tiene ni siquiera la posición para atarle las sandalias, dice él. Y también tenemos la otra voz, la voz del cielo, la de nuestro Padre que confirmaría que Jesucristo es su Hijo único y en quien pondría la salvación de cada uno de nosotros. Amigo que nos escuchas, hoy confirma en la Biblia la voz de Dios diciendo quién es Jesús y declara con tu lengua, como Juan el Bautista, cuál es el señorío que tiene en tu vida. Y bien, este es un evangelio que compartimos con mucho amor con todos ustedes, como todos los fines de semana. Un mensaje de esperanza, fe y amor. Un único Dios, un solo pueblo. Bueno, como lo hemos estado comentando, el bautismo de nuestro Señor es un episodio muy importante en la vida de Jesús de Nazaret. Un episodio que está relatado en el Nuevo Testamento y es con él que inicia su ministerio público. Este episodio lo mencionan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios canónicos narran cuando Jesús llega a la orilla del río Jordán procedente de Galilea. En ese momento Jesús le pide a Juan que le bautice. Un episodio verdaderamente relevante en la vida del Señor y para todos nosotros, los católicos. El día de hoy en Pan de Vida tenemos un programa especial dedicado a esta solemnidad. Está con nosotros el padre Carlos Alberto Cardona Rubio, quien nos habla de este episodio en la vida de nuestro Señor y además de la importancia de este sacramento para todos nosotros. Bienvenido a Pan de Vida, padre Cardona. Efectivamente vamos a tener la celebración litúrgica de el bautismo de Jesús y es una celebración con el que inicia el ministerio público de Cristo. El pasaje bíblico y el episodio fue muy impactante para la comunidad cristiana. Como tú nos comentas, está fuertemente atestiguado ese momento en la vida de Cristo. ¿Qué significa el bautismo de Juan? Bueno, hay que entender muchas cosas. 1, el bautismo es el inicio del ministerio de Cristo. Cristo durante 30 años estuvo viviendo su ministerio como redentor del mundo en un hogar, en una carpintería, al lado de sus padres. Y es el bautismo el inicio de su vida pública.
el inicio de esta vida donde Él se presenta y es presentado por Juan como el Cordero de Dios y presentado por Dios mismo como el Hijo muy amado. Es una epifanía. Por eso la epifanía y la Navidad se prolonga precisamente hasta el día del bautismo de Jesús. Es presentado por Dios, es presentado por Juan como el Cordero. Y es muy interesante porque la enseñanza enorme de solidaridad. Vemos a Jesús formado entre los pecadores. La Escritura dice que Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y Él, solidario con el género humano, se forma anónimamente en medio de aquellos que están cumpliendo y buscando a Dios. Cristo nos enseña con su bautismo este proceso de humildad, de seguimiento, de encuentro con el Padre. En el bautismo, y es muy interesante, vemos la acción y el diálogo entre el Bautista y Jesús. Este sentido de admiración de Juan, pero el que debería ser bautizado soy yo, dice. El que debería de ser sumergido, y en realidad así fue. Porque el verdadero bautismo de Jesús va a ser la cruz. Pero es un preámbulo. Nosotros tenemos que, cuando vemos una película, siempre la escena inicial y la escena final están vinculadas. El bautismo de Jesús y su pasión van a estar vinculados. Tienen una relación íntima. En realidad, el bautismo de Jesús, y Él lo va a decir en algunas ocasiones, ¿están dispuestos a vivir el bautismo que yo viviré? Sí, dijeron. Entonces, Jesús vive un bautismo que es preámbulo del gran bautismo, porque la palabra bautismo, en su origen, significa muchas cosas. Significa sumergirse, pero también significa estar enterrado. Entonces, este doble significado de la palabra bautismo en griego, sumergirse o estar enterrado, es un juego de palabras que también representa esta doble realidad del bautismo. Jesús se sumerge, pero también es enterrado, bautizado 3 días. Por eso el bautismo representa en la vida del cristiano no solamente lo que siempre decimos, es que padre, vengo a que le quite los cuernitos al niño, ¿no? Que se le quite el pecado original. El bautismo en nosotros es, en primer lugar, vivir la experiencia de Cristo Pascual. Cristo que fue tomado, bautizado 3 días y resucitó. Nosotros vivimos la misma experiencia de Cristo muerto, enterrado y resucitado, no 3 días, sino en 3 nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, Padre Carlos, el significado es verdaderamente profundo y entendemos precisamente que esta conexión con Jesús, cuando somos niños y recibimos el bautismo, este bautismo con agua, a la vez también estamos siguiendo la cruz, tal y como Jesús nos lo convidó, nos invitó a seguir este camino. Tengo una duda, Padre Cardona, cuando se menciona que este bautismo va a ser un bautismo de fuego, cuando dice Juan, yo el bautizo por el agua, pero el que viene bautizará por el fuego, se refiere a ese fuego viviente, se llama, me imagino, ¿qué significa, cómo podremos entender este dicho de Juan el Bautista? Si lo entendemos como la venida del Espíritu Santo. Okay. Ese fuego es el Espíritu Santo. Así es. Juan bautiza con agua, pero es incapaz, literalmente, incapaz de bautizar con Espíritu Santo. Es Cristo el portador que trae el Espíritu Santo. Si tú recuerdas, en el bautismo dice que Cristo se sumergió. Esto es bautizo. Y es cuando sale, cuando termina el bautismo, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, el portador del Espíritu Santo no es Juan, es Cristo. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en fuego, en el nombre del Espíritu Santo. Así es, Padre Cardona, y hay que recordar siempre, queridos radioescuchas, la importancia de este evento en la vida de Jesús y en la vida de nosotros. Y es precisamente cuando están reunidos los apóstoles en aquel momento en el que reciben, recordemos, hay un pasaje en la historia santa en donde están con la Virgen María, la madre de Jesús, y reciben precisamente el Paráclito. Podemos mencionar que este bautismo que ellos aceptaron junto con Jesús a través de seguir su ministerio,
ministerio. Y pues bueno, claro, varios también sufrieron la persecución por haber seguido la palabra de Jesús y las enseñanzas. Puedo decir que todo este evento que vivió Jesús era como el camino que se preparaba para que ellos mismos también pudieran esparcir este bautismo de fuego a través de la palabra. En cierto sentido, sí. El Espíritu Santo y el bautismo de Jesús están, por supuesto, vinculados. Y como decíamos, el bautismo lo que hace en nosotros es que vivamos la experiencia de la Pascua en nuestra propia persona. Cristo nos salva con su muerte, resurrección, y la Pascua de Cristo, recordemos, llega a su punto más alto con la venida del Espíritu Santo. Entonces, toda la experiencia pascual, muerte, resurrección, y también los acontecimientos pascuales, Ascensión, Pentecostés, son parte de nuestra experiencia cristiana, porque el bautismo nos cristifica. Como hemos vivido la experiencia de la Pascua de Cristo, somos cristificados. Nosotros hemos vivido la misma experiencia de Cristo, no solo en la liturgia de la Semana Santa, hemos vivido la experiencia de Cristo particularmente en nuestro bautismo. Así es, Monseñor. Monseñor, ¿cómo nosotros como cristianos, como católicos, cómo podemos mantener viva esta flama, esta llama que se vive con el bautismo siendo pequeños, siendo niños? A lo largo de nuestra vida, ¿cómo podemos mantener presente la importancia de este sacramento? Porque lamentablemente vemos que, se hacen fiestas, muy bonito, el padrino, las comidas, las convivencias, pero a lo largo de la vida incluso los padrinos se alejan, desaparecen, solo estuvieron en el momento. ¿Qué le recomienda a las generaciones presentes y a las futuras, los jóvenes padres, para que nosotros como católicos no nos alejemos de este sacramento y podamos vivir una vida cristificados precisamente bajo la protección y las enseñanzas de Jesús? ¿Qué debemos hacer para seguir viviendo este sacramento? En primer lugar, creo que le has atinado. Hay mucha gente que elige buenos compadres, pero no buenos padrinos. Es decir, mucha gente dice, es que es mi mejor amigo, es que mi relación con él es de mucho cariño. Eso es un compadre. Lo que debemos de buscar son buenos padrinos. Un padrino es otro padre. No necesariamente mi compadre de fiesta es la persona ideal para ser el padrino de mi hijo. Y confundimos amistad, cariño, por supuesto, con el acompañamiento maduro de la fe que debe tener un padrino. Un padrino no es mi amigo del alma con quien puedo tener momentos muy agradables y fiestas muy bonitas. Sí. Un padrino debe ser una persona madura en la fe que acompañe en este proceso a su ahijado, que se preocupe de la vida de la fe de su ahijado, que busque que su ahijado sea una persona que conozca a Cristo. Desde ahí, el padrino debe ser una persona con una formación cristiana sólida. Los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el sendero de la fe. Al abortar, la madre no ha aprendido a amar. El mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. Madre Teresa de Calcuta. Pan de Vida, el sendero de la fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Le recordamos que estamos hablando con el padre Carlos Alberto Cardona Rubio sobre el bautismo de Cristo y la importancia de este sacramento para todos. Continuamos. Padre Carlos, es importante a la hora de que elijamos a la persona que va a acompañar a nuestro hijo en este sacramento, que realmente es trascendental, que tenga la formación. Y en este caso, ¿usted considera es recomendable buscar un familiar adulto con la madurez suficiente para entender el sacramento? A veces yo, hablando de este tema de los compadres, se elige gente de nuestra misma edad, gente con las que convivimos, sea en cualquier situación, incluso primos, también se puede dar ese tema. Pero sabemos bien que a veces por la juventud y quizá la falta de experiencia o la formación en la vida, como la va tomando, siendo jóvenes,
a veces no se entiende bien el significado de una vida espiritual, y con los años la vamos descubriendo, ¿no? Eso sí, definitivamente. Pero usted, ¿cómo ve pues que los padrinos precisamente sean personas maduras, personas ya con un trayecto avanzado en la vida espiritual? Y claro, viendo que sean espirituales, ¿no? Que estén apegados a la vida cristiana, es muy importante. Sí, creo que esto es lo fundamental. Más allá de la edad, que coincido contigo, una persona con experiencia de vida. Sin embargo, hay personas que pueden tener 90 años y no necesariamente tienen 90 años de experiencia, sino la misma experiencia 90 veces. La madurez viene de conocer a Cristo, viene de una vida sabia, y por supuesto es más propenso una persona que ha tenido muchas experiencias, que ha caído, se ha levantado, que ha crecido. Sin embargo, también hay jóvenes de madurez cristiana, de grupos juveniles, de formación cristiana. Yo creo que lo ideal es pensar en padrinos que tengan formación cristiana y vivan su fe cristiana, y no personas que, por muy simpáticas, en ocasiones llegan y te dicen, quiero que el padrino sea, pero es hasta protestante, pero es mi amigo y lo quiero mucho, etcétera. Y literalmente llega gente que no practica la vida cristiana y quieren que sea el padrino. El padrino es el primer catequista. Ese es en realidad el papel del padrino, ser el catequista. En muchas ocasiones, cuando la gente ves que no tienen la formación ni la solidez, les pregunto, a ver, bueno, coincido con usted, solo le hago una pregunta. Dígame, ¿cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Si me lo dice, con mucho gusto. Porque además ni quieren escuchar pláticas, ni formación, ni nada, ¿no? Dicen, no, si yo ya escuché muchas pláticas, yo ya fui padrino otras veces. Y les preguntas ni siquiera los 10 mandamientos. Y entonces dices, no se ha entendido que no debes de buscar un buen compadre, debes de buscar un buen padrino. Así es. Incluso se ha puesto de moda querer llegar con 5 o 6 padrinos. O sea, hay gente que llega y dice, es que padrinos de honor, dicen. Hoy está así como de moda. Es que quiero que sean los padrinos de honor. Los padrinos verdaderos, mis primos que son sus padrinos de honor y sus padrinos desvirtuamos la palabra, ¿no? Y ya parece 15 años, ¿verdad? Que hay madrina de juguete y del último juguete y de esto y del otro. Esos no son padrinos. O sea, padrino es un catequista que forma en la fe y que acompaña en la fe en este proceso de cristificación de la persona. Un buen padrino, yo les digo a los niños cuando están más grandecitos o en su primera comunión, mira, el domingo tienes que venir a misa, pero no te preocupes, si tu papá te dice, ay, hoy no quiero ir porque voy a ver el fútbol, no te preocupes, tú dile, papá, no te preocupes, levantas el teléfono y le dices, padrino, mi papá no me quiere llevar a misa. ¿De quién es la obligación? Del padrino. Digo, no excluyo al papá, solo estoy jugando, pero el padrino sí tiene un papel fundamental en este camino y proceso de formación cristiana. Insisto, un padrino es sinónimo de el primer catequista junto con los padres. Sí, debe ser el guía en la espiritualidad dentro de la religión. Creo que debemos tomar ese papel muy en serio, muy importante, porque muchos creen que es el bautismo, la fiesta, el ir bien vestido, a ver qué regalito le llevamos al ahijado, pero de ahí nos olvidamos del ahijado, ¿no? O sea, ahí quedó, y soy madrina de bautismo y un gran título, ¿no? Pero no, yo creo que hay que continuar, hay que dar continuidad a esta presentación de este pequeño ante Dios. Hay que darle continuidad enseñándole, siendo guías, llevándolo a misa, quitando todas esas dudas que tienen. Incluso hay muchos padres que buscan llevar a su niño al bautismo, pero pues no van a misa, no profesan en sí la religión y no pueden ser guías, porque incluso les preguntan a los niños, oye, ¿quién es Jesús, no? A mí lamentablemente unas sobrinitas les digo, no, que mira papá Dios y Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús, no? O sea, de 4, 5 años, 6 años y que no sepan quién es Jesús. Entonces, yo creo que ahí es muy importante el padrino, la madrina y ser guías, convertirnos en guías. A papá no me lo explica, pero voy a preguntarle a mi madrina. Yo tengo un ahijadito de 10 años y me pregunta muchas cosas y me encanta su inquietud, ¿no? Porque
sabe a qué nos dedicamos y me hace muchas preguntas y me gusta mucho ver cómo me pregunta y ver que le doy la respuesta, considero yo, exactamente la que necesita el niño, y se va muy feliz, ¿no? Porque pues dicen, pues no me platican de esto y yo quisiera saber. Entonces nos tenemos que convertir en eso, como usted dice, en los guías para darle continuidad a ese bautismo al que estamos presentándonos como padrinos. También es muy importante, padre Cardona, el hecho de las pláticas, estas pláticas que son muy importantes y son guías también para nosotros como padrinos, como padres. Estas pláticas, que los jóvenes, los padres y los padrinos vayan a estas pláticas. ¿Cuál es el contenido en sí? Porque a muchos les da, como usted nos comentaba, les da flojera. ¿Cuáles son las bases? ¿Cómo es que se hacen estas pláticas? La formación de los presacramentales, de las pláticas presacramentales, siempre van ordenadas a la formación cristiana. Lo primero es concientizar a los padrinos, a los papás, del sacramento que se va a vivir. Y por supuesto hay gente que se molesta, que no quiere, etcétera, como tú mencionas. Mira, para recibir el sacramento del orden, yo estuve en un seminario 10 años de pláticas presacramentales. Y la formación cristiana, ¿cuál sería lo ideal? Que todos nosotros estuviéramos en una formación permanente cristiana, en un grupo, en alguna asociación, en algún movimiento. Si todos estuviéramos en formación permanente, dejaría de tener sentido las pláticas presacramentales, porque tendríamos una formación cristiana completa, en un proceso que inicia, como pide Aparecida, en el arco de la vida. Mi formación tendría que ser integral para mi cristificación. Mi proceso de formación cristiana no debería de acabar nunca. Iniciar con mi bautismo y no debería acabar nunca. El tema es que, por supuesto que sabemos que esta formación, que debería ser integral, permanente y gradual, no se da. Mucha gente no está en formación y por eso se dan estas pláticas. Las pláticas tratan de algún modo subsanar esta carencia. Lo ideal es que no hubiera pláticas, pero para que no hubiera estas pláticas presacramentales, lo ideal es que nuestra formación fuera permanente. No tendría mucho sentido que alguien que está en una formación permanente, que ha descubierto quién es Cristo, que ha tenido un encuentro carismático, que vive un ministerio, un servicio en la fe, pues vaya a una plática, porque es parte de todo un arco formativo en la fe. Sin embargo, entonces, dependiendo las mismas circunstancias de las comunidades, de cada diócesis, de cada parroquia, se articulan estas pláticas para poder subsanar esto. Insisto, dejarían de tener sentido ir a una plática presacramental cuando una persona ha tenido un arco de formación permanente y está viviendo ese arco de formación, porque los contenidos y la experiencia de vida que presenta la plática debe ser eso, tu vivencia como bautizado. Sí. Padre, también hay una situación muy importante que se da mucho en la actualidad con los jóvenes hoy, ¿no? Dicen, le preguntas, oye, ¿cuándo vas a bautizar a tu bebé, no? Y dicen, no, pues yo creo que más grande, cuando él decida, etcétera. O sea, ya no le dan tanta importancia al bautismo como debe de ser, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, si teníamos un niñito enfermo y lo primero que hacíamos es, ¿sabes qué? Trae al padre, hay que bautizarlo. Y hoy día esta situación ha cambiado. ¿Qué sucede, padre? ¿Cómo hacer para que estas nuevas generaciones tomen en cuenta esta situación? Que es muy importante porque, vamos, están muy alejados de la iglesia, pero pues no podemos permitir que sigan creciendo estas generaciones alejadas de estos sacramentos, de esta fe en Dios. Es no entender muchas cosas. En primer lugar, el valor del bautismo. No entender que el bautismo nos hace hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios sin el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Como decía, cristifica nuestra persona viviendo la experiencia del bautismo y además borra el pecado original. Nos hace miembros de la comunidad cristiana. Somos hijos en el Hijo. No entender el enorme regalo que es el bautismo. Cuando una persona nace, le damos muchos regalos. Los padres le dan muchos regalos, sin que él esté de acuerdo. Por ejemplo, no esperamos a que él tenga 18 años para ponerle un nombre. Se sabe que se le está haciendo un bien y por eso se le pone un nombre. Y no esperamos a que él decida qué nombre llevar. Le ponemos un nombre. Se le da una nacionalidad, en nuestro caso mexicanos.
Y no esperamos a que él decida si quiere ser mexicano o quiere ser, porque sabemos que ser mexicano, tener una nacionalidad, es un bien para él. No esperamos que el niño decida ir a la escuela. Nosotros hacemos esa opción, porque los padres sí tienen una responsabilidad para la formación y toma de decisiones de sus hijos. Y ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. El derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, el cual dictamina que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Le recordamos que estamos hablando con el padre Carlos Alberto Cardona Rubio sobre el bautismo de Cristo y la importancia de este sacramento para todos. Continuamos. No podemos postergar muchas cosas. No podemos postergar, decía, darle un nombre, una nacionalidad, estudios, ver si quiere comer o no comer. Nosotros tomamos decisiones como adultos por aquellos que todavía no son adultos. Y lo hacemos por su bien. Es un regalo, es una bendición para el niño recibir estos dones. No hay mayor regalo que la fe. No hay mayor regalo que la vida de la gracia de Dios. Cristo le dijo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y bauticen. Entonces es un mandato de Cristo bautizar a todos. Y la Biblia misma nos dice que las familias enteras eran bautizadas. Es un regalo. Falta formación, falta entender el sentido profundo. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y por supuesto que hay mucha gente que sigue postergando el bautismo de sus hijos. Sin embargo, en mi experiencia es que cuando empezaron otra vez las celebraciones presenciales, lo primero que regresó a las iglesias son los bautismos. Los jóvenes que no querían bautizar, con esta pandemia se sensibilizaron y no sé si sea la experiencia de todos los sacerdotes, pero lo primero que pedían es: Padre, los padrinos y nosotros, pero ya queremos bautizarlos. Nosotros solitos. Sí hubo una gran sensibilización porque teníamos la falsa idea de la vida comprada. Y hoy sabemos que no necesariamente quien nace va a tener una vida tan larga como para tomar decisiones como bautizarse. Es decir, la vida tiene este sentido de debilidad en cualquier momento, y si hay alguien débil son los niños. Gracias a Dios, las tasas de mortalidad en nuestra época son mucho menores que las que había en generaciones atrás. Sin embargo, es un regalo el bautismo para los niños. Sí, nosotros en plena pandemia bautizamos a nuestra Sarita, a Sara, su hija, gracias a Dios. Estábamos en plena pandemia, decimos que es una niña de la pandemia porque nació exactamente en el año, y la bautizamos lo más rápido que pudimos en plena pandemia. O sea, todos cuidaditos, todos protegidos y exactamente los que teníamos que estar, ¿no? Nada más. Y yo creo que sí es muy importante. Es imperativo bautizar. Vivir la vida de la gracia de Dios inicia con el bautismo. Recordemos, Dios solo tiene un Hijo, Jesucristo. Nosotros somos adoptados en Jesús, en el bautismo. En el bautismo sucede algo que me parece maravilloso. Hay un canto que todos conocemos que dice: Señor, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena, etc. ¿Cuándo Dios dijo nuestro nombre? En la pila bautismal. Por medio del sacerdote, Dios dijo nuestro nombre. Cuando el sacerdote dijo: Carlos, Enrique, María, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue Dios el que dijo ese nombre. Así es. Es espectacularmente bello. Dios dijo mi nombre en la pila bautismal. Así es. Padre Carlos, el bautismo es algo, como hemos platicado, trascendental, es la conexión con Dios, y nosotros como católicos es recibir la protección, la guía y el nombramiento de parte de Jesucristo.
como cristianos, como católicos. Históricamente el bautismo de Jesús, de nuestro Mesías, es muy importante, es trascendental y nos guía toda la vida, pero ¿cuál es el antecedente histórico de el sumergirse, el ritual como tal, el bañar y limpiar nuestra alma en las aguas de esta tierra? Los sacramentos siempre tienen una base antropológica muy fuerte, es decir, vemos en la vida diaria signos que son tomados para sacralizarlos. Por ejemplo, en el bautismo es un signo que vivimos todo el tiempo. ¿Qué hace una madre con su hijo recién nacido? Lo limpia, lo baña. Nos bañamos y el baño diario, la limpieza de nuestro cuerpo, lavarnos las manos, que hoy hemos redescubierto lo importante que es hacerlo muchas veces y con mucha claridad su valor. Es un signo universal. En la India nosotros podemos ver este signo en el río sagrado Ganges, pero toda la humanidad entendemos el valor de un buen baño, o por lo menos deberíamos de entenderlo, ¿verdad? Sí. Y nuestra cultura ancestral, nosotros somos una cultura de baño, de bañarnos y bañarnos muy seguido, ¿no? A diferencia de otras culturas que postergan mucho el bañarse, pero se bañan. Entonces, bañarnos es un signo muy humano, que nos da frescura, que nos da limpieza, que nos da belleza. Y sin duda, la Iglesia y Dios quiso que este signo tan humano de purificarnos, de limpiarnos, de bañarnos, de refrescarnos, de entrar en algo tan puro y tan bello como es el agua, fuera un signo para la salvación. Entonces, sí, el antecedente, en primer lugar, es muy antropológico. Los hombres nos bañamos, o deberíamos de hacerlo. Dos, en muchas culturas, este signo empezó a tener una relevancia en la India y en culturas antiguas. En el pueblo de Israel también, especialmente en las comunidades que quisieron tener un proceso de purificación para esperar el Mesías, Qumran, etc. Todas estas comunidades que tenían una espiritualidad mística ya practicaban ritos de bautismo y de purificación. De hecho, los judíos tienen muchos ritos de purificación. La Escritura dice, y se lavan los brazos hasta los codos, como que explicando, porque al no tener la idea de los microbios, etc., no se entendía del todo por qué lavarse hasta los codos, etc. Todos estos ritos de purificación que no solo la cultura judía tiene, insisto, son universales o casi universales, ¿no? La limpieza del cuerpo, e insisto, previo al bautismo de Jesús, en las comunidades de Qumran se empezó a hacer estos signos de purificación. Padre Cardona, pues algo más que nos quiera comentar. Yo creo que es tiempo de renovar nuestro bautismo. Renovar nuestro bautismo no es solamente tomar agua bendita, que sí lo implica, tomar agua bendita, y cada vez que nosotros hacemos la señal de la cruz con agua bendita, estamos renovando nuestro bautismo. Cada vez que le pedimos al sacerdote que nos eche agua bendita en la puerta de la iglesia, en realidad estamos pidiendo que se renueve nuestro bautismo. Es tiempo de renovar nuestro bautismo, con signos como el agua bendita, pero más profundos todavía. Sería el momento de tomar mi vida cristiana con fuerza, con sinceridad. Es momento de regresar a Dios, regresar a la iglesia, no solamente ocasionalmente, sino como un proyecto de vida. Vivir como hijos de Dios en una experiencia de encuentro con Cristo, de ojos abiertos y de corazón palpitante, como decía San Juan Pablo II. Sí. Es tiempo de regresar a la casa de Dios, a la iglesia, y vivir intensamente. Y en todas las parroquias encontrarás un proceso de formación cristiana, donde eso que recibiste en el bautismo madure. Así es, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Cardona. Yo creo que este tema era muy importante, pues platicarlo con usted para que nuestro público escuche exactamente de dónde es el bautismo, por qué es importante y antes que nada hablar de la importancia del bautismo del Señor. Le agradecemos mucho, como siempre, su apoyo, su presentación en el programa. Muchas gracias. Un placer. Padre, para finalizar, ¿nos podría dar su bendición, por favor?
Por supuesto, el Señor esté con ustedes. Entonces, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus proyectos y permanezca para siempre. Amén. amén. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado. Los invitamos a comunicarse con nosotros a Pan de Vida, El Sendero de la Fe, a los teléfonos 5561-363682 y 5540-656011. Comuníquense al programa si tienen alguna duda o sugerencia, o bien si desean más información sobre los temas que abordamos en Pan de Vida, El Sendero de la Fe. Que tengan un bendecido fin de semana. Queridos hermanos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que tengan un bendecido fin de semana y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Bendecido fin de semana! Con fe, hereda la vida. En su oración, Jesús exulta de alegría. En primer lugar, por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba, porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Pan de Vida, El Sendero de la Fe.